Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, amigos, amigas, hermanos. Una vez más aquí estamos, hoy domingo 28 de junio, el último domingo del mes del 2020. Aquí seguimos haciendo la labor que Dios nos ha encomendado de compartir su santa palabra. Muy bien. Antes de comenzar el culto queremos hacer una breve oración y luego pasaremos a escuchar una adoración. Bendito Dios, Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por bendecirnos, Señor, con la gran salvación que nos diste, Señor, por medio de Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor. Gracias porque hoy, Señor, podemos darte culto a ti. Gracias porque reconocemos que tú eres el Dios Todopoderoso, y que por medio de tu unigénito Hijo, que es Jesús, el Cristo, podemos, Señor, disfrutar de la guía, podemos ser direccionados por tu Santo Espíritu a todo aquello que tú preparaste, Señor, antes de la fundación del mundo. Muchas gracias, Padre amado, por este tiempo, y te pido que tú bendigas a cada persona que hoy está viendo este mensaje, y que tu palabra sea la que obre en la vida de cada una de las personas que están oyendo hoy este mensaje. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar esta adoración a cargo de nuestros hermanos del Ministerio de Música, la hermana Rosana Latorre y el hermano Brian Rivera. Aleluya. No hay otra manera para el mundo salvar. Jesús, el Cristo es, al mundo yo le diré. Aunque el mundo no quiera la evangelización, sin misiones no se proclamará. Jesús, el Cristo es, al mundo proclamaré. Una persona me espera allí y el Señor me guiará. Un remanente me espera allí y el Señor me enviará. Aunque triste pueda estar, o gozoso pueda estar, la muerte, el dolor no podrán parar a Cristo no podrán parar. Aleluya. Te damos gracias, bendito Dios, en este día, porque tú eres Dios Todopoderoso, aquel que envió a Jesús, el Cristo. La evangelización, no hay otra manera para el mundo salvar. Jesús, el Cristo es, al mundo yo le diré. Aunque el mundo no quiera la evangelización, sin misiones no se proclamará. Jesús, el Cristo es, al mundo proclamaré. Una persona me espera y el Señor me guiará. Un remanente me espera y el Señor me enviará. Aunque triste pueda estar,
La muerte, el dolor, no podrán parar a Cristo. A Cristo no podrán parar. El mundo rechazará, pero en mi corazón está aquel lugar donde el Aleluya. no se habló, grabado. Aunque triste pueda estar, Oh, gozoso puede estar. Oh, gozoso pueda estar. Gracias. la muerte y dolor no podrán parar a Cristo. A Cristo no podrán parar. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el día de hoy, hermanos, permítanme presentarme. Soy el pastor Luis Honores de la Iglesia Manantial del Cielo y aquí estoy para poder desarrollar la secuencia de mensajes que hemos venido trabajando durante todos estos domingos, ¿no? El mensaje del púlpito. Comenzamos nosotros haciendo una labor en el cual podíamos o iniciamos una secuencia de mensajes que íbamos a poder trabajarlos detalladamente, paso a paso, en relación al interés fundamental que Dios tiene en cuanto al ser humano. Entonces vimos el objetivo de Dios. Entonces, dentro de estos mensajes miramos las características del creyente, ¿no? Del evangelista. Dentro de ellos, como les vuelvo a repetir, está el objetivo de Dios, está el plan de Dios, la misión de Dios, y luego vimos lo que es la devoción absoluta, el método absoluto y el horario absoluto que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, y eso nos ayuda a que a poder desarrollar esa nueva naturaleza que vino a través de la salvación de parte de Jesús el Cristo. Y así pudimos ver, dentro de estas características también vimos la seguridad que debemos de tener en Él. La seguridad de que somos salvos, la seguridad de que Dios responde nuestra oración, la seguridad de que el Santo Espíritu de Dios es aquel que no solamente mora, sino que guía y obra a través de nosotros. También vimos que en Él tenemos la seguridad del perdón de pecados, ¿cierto? Y también la victoria en Cristo Jesús. Luego vimos también el poder que Dios da, el poder espiritual básicamente, y luego vemos el poder de sabiduría, que es sumamente importante para cada uno de nosotros, en poder aplicar la verdad absoluta de Dios con sabiduría. Luego también vimos el poder físico, que buscamos siempre estar con buena salud para poder desarrollar la misión que Dios nos ha dado. Es muy importante el poder físico, el cuidado, la nutrición y todo aquello que tiene que ver con nuestro cuerpo físico. También vimos el poder económico, que es, obviamente nos debe de direccionar a poder expandir el Evangelio de Cristo, poder expandir la palabra de Dios a lugares que para nosotros a veces nos resultan inimaginables, pero así es como Dios lo hace. Y también vimos el poder interpersonal, el poder interactuar con cualquier persona de cualquier lugar. Muy bien, también vimos la bendición del salvo. Hay bendiciones que son claramente marcadas por Dios. Por ejemplo, la identidad que tenemos, somos hijos de Dios, ¿verdad? Y así sucesivamente vimos la bendición, por ejemplo, de que dentro del propósito de Dios, Dios envía a sus ángeles para que nos asistan a poder alcanzar todo lo que Dios nos ha dado para poder desarrollar la misión. Muy bien, también vimos la educación bíblica, y esto tiene mucho que ver en cuanto a
a la educación judía que hoy en día está viéndose en muchas partes del mundo, pero nosotros tenemos la educación bíblica que está basada en ¿qué? En la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. Sin embargo, los judíos usan tres literaturas que también se están difundiendo mucho, pero la palabra de Dios es única, auténtica y absoluta. Muy bien, también vimos que la oración, los 5 tipos de oración, ¿ok? Y el domingo anterior vimos los 5 fundamentos. Estos 5 fundamentos, ¿qué es lo que hacen? Hacen posible de que tengamos todo el conocimiento, que podamos desarrollar un entendimiento claro y conciso, detalladamente, de lo que Dios ha establecido como objetivo, como plan, como misión, como devoción, como método y como horario absoluto para poder desarrollar justamente esta nueva naturaleza. El día de hoy vamos a compartir el mensaje de los 5 entrenamientos. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos claro los 5 fundamentos, que son el Darabán, que es aposento alto, que tenemos el ministerio grupal, ¿no es cierto? Luego tenemos la casa de misión y por ende sale a relucir un equipo élite, un grupo de personas ya centradas y direccionadas a poder desarrollar la iglesia regional y a través de la iglesia poder desarrollar ahora estos 5 entrenamientos, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque a través de el desarrollo de los contenidos que vamos captando, que vamos aprendiendo, que vamos conociendo, para poder entender y creer plenamente y de esa forma confiar plenamente en el que nos está dirigiendo, que es Dios por medio de su Santo Espíritu, y todo eso se logró o se logra a través de ¿qué? De la manifestación de Jesús, el Cristo, aquel que nos estableció el único camino para llegar al Padre. Juan 14:6. Aquel que estableció la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y nos libró de la ley del pecado y de la muerte, que está en Romanos 8:2, y por ende el que vino a desechar todas las obras del diablo, que está en 1 Juan capítulo 3, verso 8. Ahora, podemos desarrollar con todo este conocimiento entrenamientos. ¿Para qué? Para que las personas que van recibiendo este mensaje no solamente lo reciban como algo teórico, sino que se vaya desarrollando en la vida personal de cada uno de nosotros. Por eso, dentro de las características que tratamos como el primer mensaje, eso fue en el mes de marzo, fines de marzo recuerdo, dentro de esto tenemos que ver claramente cómo es que desarrollamos todo este contenido. Dios está siempre con el interés de que las personas sean salvas, pero no solamente eso, sino que vengamos al conocimiento de la verdad. Y de eso se trata todo esto. Entonces, cuando vemos nosotros que a través de la palabra conocemos el objetivo, el plan y la misión, pues entonces también tenemos que desarrollar, ¿qué cosa? Tenemos que desarrollar nuestra oración. Un corazón, todo el corazón, para que haya continuación, que es la devoción absoluta, como dije. El método absoluto, con solo Cristo, Reino de Dios y en el Espíritu Santo. Haciendo la unicidad, no solamente entre las personas, principalmente en uno mismo. Tiene que haber coherencia en mi pensamiento, en mi corazón y en todo mi ser, para tener la acción. ¿Ok? Tiene que haber eso. Es muy importante la unicidad, para que haya recreación. Entonces, la impartición de vida es real, es veraz. Y luego vimos que hay un horario. Hay un horario. Entonces, todo esto lo tenemos que ir tratando y trabajando de acuerdo a que lo vamos practicando. Y por eso son los entrenamientos. Los entrenamientos hacen que la palabra se selle, se grabe. Por ende, a través de las experiencias nos enraizamos en el cumplimiento de la palabra. Entonces le damos una credibilidad total, una veracidad total a la palabra absoluta, la palabra que es la verdad absoluta. Dios estableció esto así.
Entonces ahora permítame el primer punto o el primer nivel de entrenamiento. ¿Qué implica esto? Lo que acabo de decir. Es Cristo, reino de Dios y lleno del Espíritu Santo. Es Hechos 1:1, permítame leerlo. Dice la Escritura en Hechos 1:1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esta es la experiencia que cada uno de los hijos de Dios, de los creyentes, deben de tener a la luz de la Escritura, conocer, llegar a entender, para poder creer plenamente, ¿qué cosa? Toda la experiencia del Monte Calvario. ¿Qué aconteció en ese Monte Calvario? ¿Y desde dónde inició esto? En Marcos capítulo 3, verso 13 dice la Escritura que Jesús llamó a los que Él quiso y los llamó para que estén juntos con Él y luego enviarlos a predicar su palabra, el Evangelio. Entonces todo el contenido de Cristo es muy importante para usted y para mí, porque de esa forma podemos con seguridad compartir esta palabra. Con total seguridad. ¿Por qué? Porque no solamente hay un conocimiento, sino también hay un entendimiento y hay una creencia plena. ¿Por qué? Porque vamos viendo que eso es real, que se va haciendo real en nuestras vidas. Y entonces lo comenzamos a disfrutar y ¿qué hacemos? Lo compartimos. Eso es importantísimo. Muy bien, entonces, eso es lo que dice en Hechos 1:1. En 1:3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ese Cristo que estuvo con ellos, ese Cristo que les enseñó todo lo que había, él, como dice aquí en el 1, comenzó a hacer y a enseñar todo aquello. Ellos lo recibieron de una manera muy importante, pero hubo algo más. Cuando Cristo les establece, les habla acerca del reino de Dios, les hace saber que ese Cristo que estaba con ellos, ese es el mismo Cristo que Dios había establecido desde Génesis 3:15, como la simiente de la mujer, que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Entonces ellos, al darse cuenta de que realmente Él era el Cristo, porque obviamente ya había resucitado y estuvo con ellos, con esas pruebas indubitables, como dice la Escritura, ellos pudieron captar el mensaje. La Biblia dice que el mismo Jesús les abrió el entendimiento. Entonces, ¿por qué sería eso? Porque ellos eran las personas que Dios había escogido. Así como Dios le ha escogido a usted que me está viendo hoy. De la misma forma. Así es como Dios obra a través de su palabra. Y en el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, este primer nivel de entrenamiento, ¿dónde es que se comienza a desarrollar? Cuando vamos viendo que dentro del fundamento, que es el Darabán, que es el aposento alto, se va tratando y trabajando esta palabra, y no solamente queda ahí, sino que cuando las personas ya están en la iglesia, ya están desarrollando una labor en la iglesia, el entrenamiento va haciendo que esta palabra se vaya sellando, pero totalmente. Que tenga que ser no parte, sino la vida misma. No puede ser parte de la vida, sino tiene que ser la vida misma. Y la palabra de Dios nos enseña claramente que Jesús lo dijo. La palabra que os he dado son espíritu y son vida. Muy bien. Ahora miremos el segundo entrenamiento. ¿En qué consiste el segundo entrenamiento? En entrenar un equipo de trabajo. El trabajo de equipo es muy importante. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. El protagonista de la obra de Dios es Jesús el Cristo, no hay otro. Entonces nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo. Nuestro capitán, Jesús el Cristo. Todos conformamos un equipo de trabajo con miras a qué, a poder hacer posible que las personas puedan tener encuentros con personas, como lo tuvo Pablo, Ananías, Pablo, como lo tuvo Pablo
¿verdad? Con algunas personas que en el camino vamos a ir compartiendo. Entonces, en ese equipo de trabajo, todos tenemos la facilidad de poder desarrollar la función en cuanto a lo que Dios nos va mostrando y enseñando. ¿Para qué? Para ir a lo mismo, a ser personas que puedan conocer a Cristo. Entonces hay un desarrollo en ese entrenamiento, que no solamente se trata de poder ir a un lugar a conocer más la palabra de Dios, no se trata solamente de eso, sino que vamos direccionando a las personas a que vayan captando un mejor y un mayor entendimiento en cuanto a qué, al objetivo de Dios, en cuanto a qué, al plan de Dios, en cuanto a qué, a la misión de Dios. Y ahí viene las respuestas del Darabán. En este segundo entrenamiento vienen las respuestas del Darabán. ¿Por qué? Porque lo que se hace en el primer punto del fundamento, entonces comenzamos a trabajar este entrenamiento y vemos claramente una respuesta. La respuesta es que las personas que salen del Darabán y entran al trabajo de equipo es que están avanzando, están creciendo. ¿Ok? Entonces es consecuente la labor que se va desarrollando y para eso se comienza a entrenar a estas personas en un nivel diferente. Y luego vemos el tercer entrenamiento. El tercer entrenamiento está en ¿qué? En entrenar a obreros ya. El entrenamiento de obreros. ¿Quiénes son los obreros? Aquellos que ya están dentro de la labor activa. Están dentro de la acción de trabajo en cuanto a la evangelización, en cuanto al evangelismo. ¿Por qué? Porque ya hay evangelio, ya se mira, ya se nota, ya se puede visualizar a las personas que ya están tomando solidez en cuanto a ¿qué? En cuanto al mandato, al llamado y la misión. Entonces estas personas comienzan a desarrollar una labor importante dentro de la iglesia. No es que sean más importantes que otros, todo es importante en el reino de Dios, todo es importante en la actividad propia de la iglesia de Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que comienzan a salir los discípulos absolutos, ¿ok? Comienzan a salir los discípulos absolutos, comenzamos a mirar el mismo color, comenzamos a mirar la misma visión, comenzamos a mirar la misma causa, la razón de nuestras propias vidas. ¿Cuál es? Es hacer posible que las personas lleguen al conocimiento de la verdad por la salvación. ¿Ok? La seguridad que debemos de tener nosotros es que las personas sean salvas para poder llevarlos al conocimiento de la verdad. Así como nosotros lo hacemos igualmente. Estamos conociendo la verdad, seguimos conociendo la verdad y terminaremos siempre en eso. Así estaremos todos los días de nuestras vidas. Siempre Dios nos está mostrando y enseñando a través de justamente los mismos entrenamientos. Entonces, ese es el discípulo. Yo no puedo pretender hacer discípulo si no soy discípulo. Eso es imposible. Jesús justamente estableció discípulos para que a través de los discípulos el reino de Dios sea establecido por la expansión de su palabra. Muy bien, entramos ahora a cómo podemos ver o cómo podemos solidificar este punto. En Mateo 28, 19 y 20 dice la Escritura claramente que, permítame leerlo, quizás ya todos lo conocemos, lo sabemos, pero es bueno detallarlo de una forma muy específica. Miremos cómo dice la Escritura. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dice así, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Miren esto. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esta palabra es de Dios y nosotros nos abocamos a compartir
solo y únicamente la palabra de Dios. Entonces en este entrenamiento salen a relucir los discípulos absolutos. Y con los discípulos absolutos, ¿qué hacemos? Comenzamos a entrenarlos, ¿para qué? Para establecer un entrenamiento especializado. Y de esa forma, ¿qué va a resultar? Va a resultar que las personas van a tener claro el concepto del pacto, el cumplimiento de la palabra, desarrollar la misión y luego, ¿qué cosa entendemos? Que Dios está junto conmigo. Dios está junto con la persona que va desarrollando esto. Hay una seguridad total, hay una convicción plena por la palabra de Dios, por la guía del Espíritu Santo y porque Dios fue el que lo escogió. Eso es lo que tenemos que tener claro a la luz de la Escritura. Entonces, ¿cómo sé que Dios está junto conmigo? Cuando me doy cuenta que hay cosas que a mí me parecen imposibles, pero a la hora que llega el momento, Dios las hace a través de una persona, como lo hizo con José, por ejemplo. Y lo pueden ver con mucha claridad en el capítulo 45 de Génesis. Permítanme, por favor, ¿qué fue lo que dijo José en base a esto? Capítulo 45, verso 7 exactamente. Dice la Escritura así: Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, le dijo José a sus hermanos, para daros vida por medio de gran liberación. Dios me envió delante de vosotros. Los hermanos de José estaban temerosos porque, bueno, creo que muchos sabemos lo que aconteció. Los hermanos de José lo vendieron, lo quisieron matar y terminaron vendiéndolos a unos mercaderes y por tanto de esa forma fue como José llegó a Egipto como un esclavo. Y como esclavo José disfrutó. ¿Pero de qué disfrutó? ¿De ser esclavo? No, disfrutó de que Dios estaba con él. Él había entendido claramente por el mensaje que su padre Jacob le había compartido desde niño. Y él arraigó la palabra de Dios a su vida. Él arraigó el pacto de Dios a su vida, que es Cristo mismo. Y entonces, por causa de Cristo, él pudo disfrutar que Dios estaba con él. Y donde llegó a la casa de Potifar, que no era cualquier persona, Potifar, recordemos que era el capitán de la guardia de Faraón. Y él llegó a esa casa y encontró en esa casa muchos descuidos, pero José comenzó a desarrollar una labor en esa casa con un propósito. ¿De qué? De que Potifar halle en él algo totalmente diferente, y Potifar vio eso diferente y dijo: oye, algo está pasando contigo, no es normal, no es común que tú tengas este tipo de habilidad y tengas este tipo de estar. Pero José lo hizo. Y todo lo que hacía, Potifar veía que prosperaba en gran manera. ¿Y qué aconteció? Aconteció que vino un gran problema. Pero ese gran problema trajo una gran bendición. ¿Por qué? Porque José se mantuvo firme de que Dios estaba con él. Se levantó la esposa de Potifar y lo calumnió. Y luego fue preso. Y cuando fue preso se encontró con el copero y el panadero de Faraón, que estaban también cumpliendo una condena. Y él logra interpretar los sueños que habían tenido cada uno de estos personajes, el panadero y el copero. Y él les dijo claramente lo que iba a acontecer. Y ellos vieron que aconteció. Pero José hizo algo muy importante, le dijo al copero: acuérdate de mí cuando vuelvas a ese lugar. Pero se olvidó este personaje. Se olvidó de él hasta que llegó el momento, pasado unos años, en que Faraón tuvo un sueño y nadie lo pudo interpretar. Y este personaje se acordó de José. Y le dijo a Faraón: conozco un hombre que está en la cárcel
Y él interpretó el sueño que yo tuve y ahora estoy aquí sirviéndole a usted. Él puede interpretar el sueño. Y cuando Faraón hizo que lo trajera, que lo llevasen a la presencia de Faraón, a José, lo primero que le dijo, sé que tú puedes interpretar este sueño. ¿Y cuál fue la respuesta de José? Yo no, Dios me va a dar la interpretación del sueño. Eso es impresionante. Entonces, a través de este entrenamiento podemos llegar a este entendimiento de que si Dios está con nosotros, es Él el que obra. Es Él el que hace las cosas. Y no podemos atribuirnos, yo soy, nosotros somos. Es Él el que hace estas cosas. Entonces es muy importante tener claro esto en nuestras vidas. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el yo, el ego nos juega muy malas pasadas. Es importantísimo. Y bueno, y llegamos al entrenamiento número 5, al quinto entrenamiento. ¿Y ahí qué tratamos? Entrenamiento de discípulos de evangelismo, plenos y totales para desarrollar el mandato de Dios y la misión de Dios. Con la devoción absoluta, con el método absoluto y con el horario absoluto. Entonces, aquí tenemos que ya con seguridad, con las respuestas, con el cumplimiento y con la experiencia del Monte Calvario, del Monte de los Olivos, disfrutamos la experiencia del aposento alto de Marcos. Y así vamos trabajando denodadamente, permanentemente. Estamos dando los entrenamientos constantemente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos desarrollar esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Esa nueva naturaleza que nos lleva a disfrutar de la identidad y de la autoridad con la que originalmente Dios bendijo al ser humano. Aquella que se perdió por causa de la mentira de Satanás que engañó a Adán y Eva, y por ende ellos se separaron de Dios y vinieron los desastres y las maldiciones. Entonces, con todo esto podemos hacerle frente a cualquier desastre. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque Dios está con usted. ¿Ok? Y entonces podemos decir, como dijeron los jóvenes, ¿verdad? Mesach, Sadrach y Abed-Nego, cuando Nabucodonosor les dijo que se postren ante su ídolo. Y ellos que dijeron, sabemos a quiénes servimos. Y si nos libra, gloria a Dios. Y si no nos libra, gloria a Dios también. Pero no nos inclinaremos a dioses que no son nuestro Dios. Con esa seguridad, con esa convicción plena, entonces podremos ver acontecimientos muy importantes de parte de Dios, y esas experiencias que son personales, ¿quién las puede cambiar? ¿O quién nos las puede robar? ¿O quién nos puede venir a mentir cuando usted tiene una experiencia de ese tipo? Ese mismo Dios, desde el inicio de la creación, es el mismo Dios que tenemos nosotros, pero tenemos algo mucho más especial, que ese Dios es hoy nuestro Padre Celestial. No hay mayor privilegio que este, que seamos reconocidos como hijos de Dios. Muy bien. Entonces, en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16 y 17, vemos claramente cómo es que podemos llegar a desarrollar esto. La Biblia dice claramente, permítanme, que es, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Solo por la palabra de Dios. Dice en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, versos 16 y 17, dice la Escritura de esta manera. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar lo básico, lo fundamental, desde Deuteronomio 6, del 4 al 9. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La razón de los entrenamientos que desarrollamos en la misión que trabajamos es esa, que el ser humano, que el hombre de Dios, que la persona que ha recibido toda esta secuencia de enseñanzas, de instrucción, de impartición, pueda ser preparado por la palabra de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Así es, y por eso estamos siempre ávidos a poder servirles dentro de nuestras posibilidades, para que usted pueda recibir los mensajes que vamos tratando y trabajando domingo a domingo, y también los días de semana que trabajamos de lunes a sábado en clases permanentes que estamos dando a las personas que se están añadiendo a la misión y a la Iglesia Manantial del Cielo. ¿Ok? Queremos hacerles saber de que la Iglesia Manantial del Cielo, aquí en Lima, Perú, trabaja en alianza para la evangelización mundial con la misión de Seúl, Corea, que es Daraban, que está a cargo o presidida por el pastor Ryu Wan-soo de Corea del Sur, y con esa gama de colaboradores, pastores y maestros que están trabajando en Latinoamérica y en este caso aquí en Perú, también con nosotros, que son los pastores Hong, el pastor Shin, el pastor Go y el pastor Par, a los cuales le enviamos un gran saludo. Muchas gracias. Solamente quería, antes de orar para despedirnos, también quería hacerles saber que el próximo domingo, el domingo 5 de julio del 2020, tenemos una clase muy importante, un mensaje muy importante. Las 9 comunicaciones, cómo podemos desarrollar todo esto que hemos tratado y trabajado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro que necesitamos comunicarnos, así como hoy estamos tratando con este medio que es el Facebook, una transmisión en vivo. También hay otros modos o otros medios de comunicación en los cuales podemos desarrollar plenamente la expansión del Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces no se olvide, el próximo domingo, 5 de julio, tenemos el mensaje del púlpito que tiene que ver con las 9 comunicaciones. Muy bien, eso es lo que quería compartirles. Ya saben, los informes que ustedes quieran, solamente a un mensaje o manden comentario en la página de Luis Fernando Núñez Barriga o Iglesia Manantial del Cielo, que estamos al servicio de ustedes, o a los teléfonos o al WhatsApp, perdón, al más 5195 5699 9856 99316, o al más 51 973 867 645, o a los celulares que tiene usted ahí en la pantalla. Le agradecemos mucho por su participación en este día a través de este mensaje. Oremos, hermanos. Agradecemos a Dios en el nombre de Jesús por tu gran amor, por tu gracia, por tu bondad, por tu fidelidad, Padre Celestial. Hoy queremos levantar un clamor, Señor, y una oración después de darte gracias a ti, Señor, conforme a tu palabra, que dice que oremos con acción de gracias, Señor. Padre, queremos orar, Padre, por las personas que están, Señor, sufriendo este mal del COVID-19, Señor. Personas que ya han sido infectadas, que están en un proceso de tratamiento. Te pido que tú obres, Señor. Tu palabra dice que tú traerás sanidad y medicina, Padre Celestial. Te pedimos que obres de una manera muy especial en cada uno de ellos. Señor, hay muchas personas, Señor, que están vulnerables a este mal. Señor, creo que todos estamos vulnerables, pero te pedimos en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, que guardes nuestras vidas, que guardes, Señor, y proteja, Señor, a las personas, a los ancianos, a los niños, Señor, a los jóvenes, y en general oramos por todos, Señor, en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga hoy y siempre.